Yo amo las trocas, tú amas las trocas, todos amamos las trocas. Sobre todo aquí en donde yo estoy, que agarrar tu troca e irte a dar un rol es prácticamente un pasatiempo. Y si quieres impresionar a las morritas, tienes más suerte arriba de una Ram T-Rex que arriba de un Audi del mismo precio. Y es que sin importar tus gustos, te apuesto lo que quieras que algún día vas a necesitar una troca. Pero lo malo es que no todas las trocas son tan buenas. Por eso, hoy vamos a hablar de los 5 peores motores de trocas que debes de evitar a toda costa. Número 5. Mi bebito Fiu Fiu, el LS. Pero no cualquier LS. Mi bebito Fiu Fiu, como ya saben muchos, siempre se lo recomiendo, sobre todo para los swaps. Les he dicho que es un motor muy confiable que puedes usar y que te puede ir muy bien con él. Pero dentro de todas estas cosas buenas, pues tenía que haber algo malo. Y por eso hoy el LS está dentro de los peores motores de trocas, porque el LS con AFM o DOD, que básicamente es el sistema de desconexión de cilindros, es bien malo. Ahora, en teoría, este sistema suena bien padre porque lo que hace es que tu motor de 8 cilindros desconecta ciertos cilindros para que funcione como un 4 cilindros. Entonces promete darte mucha economía de combustible, sobre todo en situaciones que el motor no se le está exigiendo mucha carga. ¿A poco no suena bien bonito? Pues bueno, la teoría es una cosa, pero en la realidad es otra, porque este sistema es una basura. La verdad es que tiene muchos problemas causados por esto. Y ya dijeras tú, bueno, sí, pero pues te da mucha economía de combustible, entonces ¿vale la pena seguir teniéndolo y seguirlo manteniendo? Pues no, la verdad es que en los números finales no te da tanta economía, a menos que siempre vayas en autopista y de bajadita. Y de los problemas, ahí sí, cállate la boca. Te da problemas con los botadores o los lifters. Te da problemas las varillas de empuje. Te da problemas con los rocker arms, los resortes y los árboles de levas. Y hace que un motor que te falla algo que tenga que ver con el DOD o el AFM, vas a tener que hacer prácticamente una desarmada de toda la parte superior del motor. Vas a tener que quitar las cabezas, vas a tener que quitar el árbol de levas solamente para reparar este sistema. Por eso yo siempre les digo, si compras una camioneta que trae AFM o DOD, tienes que ya estar planeando y estar juntando piezas y juntando dinero para eliminarle ese sistema. Ya sea que te esperes a que te falle o que tengas las piezas suficientes y el dinero suficiente, vayas, se lo quites, y así es la única manera que vas a hacer que un LS de estos años funcione bien y confiable. Si quieres eliminárselo a tu troca, nos puedes echar un grito y nosotros vendemos todo el kit para eliminarlo. Número 4. El Ford 6 litros Power Stroke. Las Ford F250 Super Duty son las reinas entre las camionetas para trabajo pesado. Y es que para mí la verdad es que son muy bonitas, tienen muy buenas comodidades y en general son buenas trocas. Y no es nomás yo, porque la verdad es que estas camionetas, entre todas las camionetas de trabajo pesado, son de las más vendidas. Y asimismo estas trocas han salido con motores legendarios, como el 7.3 Power Stroke de Navistar y el 6.7 Power Stroke, que son bien conocidos por ser bien duros para trabajar y por ser bien confiables. Pero así como ha habido motores buenos, ha habido motores malos. Y yo creo que ninguno es más malo que el 6 litros Power Stroke. Y es que este motor no tiene un problemita como el pasado. Este motor tiene un montón de problemas. Y sí, ya los vi peleándose en los comentarios. Memo, no es cierto, yo tengo una diésel, le metí una lana encima y lo hice bulletproof y no tengo ningún rollo, me ha trabajado muy bien. Sí, yo te entiendo, hay veces que a ti te puede funcionar algo, pero entiende que si tú compras una camioneta con un motor y tienes que meterle un montón de billetes para hacerla confiable, pues no es un buen motor. Y es que antes de que le hicieran todas estas mejoras que son de aftermarket, estos motores son bien poco confiables. Tienen problemas bien clásicos, como por ejemplo las cabezas. Ahora, la cabeza no está tan mal. Sí, por diseño les faltó un tornillo por ahí,
Por eso hace que los empaques se revienten. Y no es nomás por el empaque y por el diseño de los tornillos, sino que los tornillos se rompen totalmente y empiezas a tener problemas grandes con esto. Después, el módulo de control de inyección, a un brillante hombre se le ocurrió ponerlo arriba de las tapas de válvulas, lo que hace que este módulo esté expuesto a cambios de temperatura muy violentos y a muchas vibraciones. Y te lo prometo, a ningún componente eléctrico le gusta ninguna de estas dos cosas. Por lo tanto, fallan demasiado. Hay gente que los reconstruye, hay gente que los arregla, pero de que te vas a meter unos billetotes en tratar de solucionar el problema, te los vas a aventar. Después, el enfriador de aceite falla y hace que tu aceite se mezcle con el refrigerante y en vez de aceite traigas chocomilk en el cárter, lo que va a hacer que tu motor se muera muy rápido si no te das cuenta. Además de eso, la EGR falla y hace que se meta refrigerante a los cilindros y hace que se sienta como si tuvieras una falla en la cabeza, que lo más seguro es que también la tienes al mismo tiempo que la EGR. Los inyectores fallan, la bomba de aceite de alta presión falla, los inyectores fallan, la bomba de aceite de alta presión falla, los turbos fallan. Güey, ya me cansé, güey, qué chingados no le falla esta cosa. La verdad, este motor es muy malo y no se lo recomendaría ni al Virginator que me puso una arrastrada el otro día en el Warzone. Si ves una Ford Diesel Powerstroke con el 6 litros, evítala a toda costa. Número 3, el Dodge 4.7 litros V8. Cuando Dodge jubiló al 5.2 Magnum y al 5.9 Magnum, y justo antes de que apareciera el legendario Hemi 5.7, se les ocurrió sacar un motor V8 de 4.7 litros con árbol de levas a la cabeza, el cual yo ya he expresado en muchísimas ocasiones que a mí se me hace un muy mal motor. Y lo más difícil es que Dodge se lo puso a todos, se lo metió a las Cherokees, a las Commanders, a las Durangos, a las Dakotas y hasta las Ram 1500. Y ahora este motor, si lo tratabas bien, puede que no sea tan malo como otros de esta lista, pero tiene los suficientes problemas como para que valga la pena alejarte de él, y sobre todo en las Rams 1500, porque aparte de los problemas que tenía con los asientos de válvulas que se separaban de la cabeza de aluminio y hacía que, aparte de que tu válvula y tu pistón se destruyera, tuvieras un problema grande con misfiring, los balancines o rocker arms se aflojaban y se caían. Los botadores empezaban a sonar como máquina de escribir y no había forma de quitarles ese ruido porque los pasajes de aceite se tapaban de cochambre. Que esto lo podías evitar si hacías religiosamente los cambios de aceite. Pero vamos a ser sinceros, el 90% de las trocas que andan en la calle tienen dueños muy malos que si tú la agarras usada te vas a meter en problemas. Y por último, y lo que les decía que traten de evitarlo en las Rams 1500, es porque este motor tiene muy poco torque en baja y muy poca potencia. Entonces hacía que esas Rams se sintieran como que trajeran un 4 cilindros. Que vas a decir, bueno, pues está bien, era un motor V8 chico. Pues no, como la camioneta era muy pesada y el motor no tenía potencia, el motor acababa tragando cantidades industriales de combustible que parecía que fueron 12 cilindros. Y como les dije, si los cuidabas muy bien, podían darte buen servicio, sobre todo en el caso de las plataformas más ligeras, pero como quiera, para mi gusto, es un motor que no vale la pena ni modificarlo, ni quererlo, ni mantenerlo. Por eso, evítalo a toda costa. Número 2, el Chevy L52 o Atlas 5 cilindros. Muchos ya sabemos esto. El motor de Chevrolet de 5 cilindros que venía en la Colorado, en la Canyon y en algunos Homer H3 es una porquería. Y la verdad estuvo muy cerquita de pelearse el número 1 de esta lista, nada más que el otro sí es más porquería. Es bien común que te dé problemas de fallas de cilindros y normalmente una falla de cilindros te vas de afuera hacia adentro, empiezas a revisar bujías, empiezas a revisar bobinas, empiezas a revisar módulos, empiezas a revisar inyectores. Pero lo que le gusta a este motor
es tronarse los asientos de válvula. Se despegan de la cabeza completamente y hace que una chamba de un misfire o de una falla de cilindros se convierta en algo que tienes que quitar la cabeza completa. Que como es un motor de doble árbol de levas a la cabeza con cadenas de tiempo, va a ser un jale bien tardado si te sale todo bien. Pero ¿qué crees? No te va a salir todo bien, porque es bien sabido que se te van a capar por lo menos la mitad de los tornillos. Si te va bien, se quedan medio salidos y los puedes extraer fácilmente. Y si no, te vas a meter en un problemón. Le vas a tener que pagar a alguien especializado en extraer tornillos. O te vas a poner ahí a ver si no destruyes tu blog para quitarlos. Pero un jale que relativamente es normal se te va a convertir en una pesadilla. Ahora, ya que quitaste la cabeza, lo más seguro es que nadie la va a querer arreglar porque son muy latosas. Vas a tener que comprar una nueva o una usada, que vas a tener el mismo problema posiblemente en poco tiempo. Aparte de eso, las cadenas de tiempo fallan. Además, tiene problemas con el suministro de aceite y también da mucha lata con temas electrónicos. Y aparte de todo esto que ya vimos, estos motores creen que sus dueños se apellidan Shell, Exxon o Pemex porque tragan combustible como si la gasolina te la regalaran. Por eso, yo 100% evitaría el Atlas 5 cilindros a toda costa. Bonus, el Nissan Cummins. Todos estamos de acuerdo que en el segmento de camionetas de trabajo pesado, las marcas americanas se llevan todo el mercado. Por eso, Nissan vio que ahí había una oportunidad. Dijo, oye, déjame me pongo a hacer una camioneta para competirle a las marcas americanas de trabajo pesado, o sea, las diesel. Ahora Nissan tomó un enfoque muy interesante que prometía mucho, porque tenían a la Titan, que ya era un producto muy decente, estaban más o menos bonitas, eran más o menos confiables y a la raza les gustaba. Y fueron con la banda de Cummins y le dijeron, oye, hazme un motor para la Titan y de esa manera poder llevarme un cacho del pastel de las trocas pesadas. Y es que, si no sabes, Cummins es una leyenda en motores pesados. Tiene el Cummins de 12 válvulas de las Dodge, que es el sueño húmedo de la raza que le gusta los diésel. Entonces todo esto suena muy bonito y todo, pero la verdad es que fue una malísima opción, porque este motor de Cummins era bien latoso. Tenía problemas con los turbos, tenía problemas con los filtros de partículas, que estos son una lata gigantesca. Y la troca tenía una inmensa terquedad de meterse en el modo de regeneración forzada, que este modo es cuando empieza a botar muchísimo diésel para que limpie los filtros antipartículas y de esa manera darles más vida, que no suena mal. Pero ¿qué tal si te dijera que cuando la troca está en modo de regeneración forzada te va a limitar la potencia? Y además de eso, va a mandar tu economía de combustible al carajo. Pues ahí ya no te gustó tanto, ¿verdad? Estas trocas daban tanta lata que Nissan llegó a regresarle el dinero a mucha gente con tal de que no se metieran más en problemas. Y por eso mismo es una troca que yo trataría de evitar a toda costa. Número 1. Y este no creo que sea sorpresa para nadie, porque este motor ya ha estado aquí muchas veces en el canal, en muchas listas de los peores motores, de las peores trocas, de los peores carros. Y es el Ford 5.4 litros Triton. Les apuesto a que si no existieran tantos fordioseros, Ford con el 5.4 litros Triton hubiera quebrado. Pero hay tantos fanáticos que no les importaba que estos motores fueran una basura y siguieron haciendo que la Ford F-150 fuera la camioneta más vendida de todos los años. Y es que la serie de Triton viene del 5.4 litros de la plataforma de motores modulares de Ford, que la verdad los motores modulares de Ford en su mayoría son bien confiables, pero el Triton 5.4 se lleva todo lo malo de aquí. Tiene problemas bien conocidos, como por ejemplo las mugrosas cadenas de tiempo. Si encuentras una troca y le suenan las cadenas de tiempo, aléjate de ella. Ahora, el problema no eran las cadenas.
El problema es que estas camionetas tenían los conductos de aceite tan pequeños y tan cerca de la tolerancia que pedían, que incluso haciéndole religiosamente los cambios de aceite como venían en el manual y como te recomendaba el fabricante, lo más seguro es que se te iban a tapar tarde o temprano. Se iba a empezar a generar cochambre y esto iba a empezar a dañar a los tensores de la cadena y a los phasers del árbol de levas en el caso de las que tienen ya BBT. Poco a poco tu motor se iba a ir deteriorando cada vez más y más hasta que estuviera completamente destruido. Ahora, normalmente cuando se destruye un motor, pues no hay rollo, compras un full rebuild kit o un kit completo de reconstrucción y te avientas una reconstrucción completita y te queda como nuevo. En estas, pues no es el caso. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna manera de limpiar esos pasajes de aceite de manera eficiente. Podías incluso mandar el block, meterlo en ácido y de esa manera todavía era un volado si te iba a quedar bueno o malo el motor. Por eso la gente tendía a comprarse motores completamente nuevos o motores usados que te dieran algún tipo de garantía. Pero ¿qué crees? Nunca revisaron esos diseños. Entonces lo que estabas comprando estaba asegurado que te iba a generar el mismo problema que ya te había generado el otro. Ahora, esto no es todo. El otro tema que nos encantaba de los 5.4 Tritón eran las bujías. Y es que en los primeros diseños de las camionetas por ahí del 2003 más o menos, las bujías tenían fama de salir volando del motor porque tenían tan poquitos hilos agarrándose con la cabeza que las presiones de la cámara de combustión hacían que se reventaran los hilos y te salía volando la bujía por el cofre. Y aquí Ford vio que esto era un problema grande, por lo que rediseñaron la bujía y las cabezas. Pero ¿qué crees? Le echaron tantas ganas que en vez de salir volando, ahora se quedaban pegadas en la cabeza. Y por el diseño de cómo hicieron la bujía, cuando tú la querías quitar, se quedaba pegada una parte de la bujía adentro y te traías el otro pedazo ya roto. Y esto te obligaba a extraer la bujía, y para extraerla fue tal el problema que Ford tuvo que diseñar una herramienta especializada para extracción de bujías de Ford 5.4 litros Tritón. Una herramienta especial que era cara, que no todos las teníamos, pero sí todos teníamos ese problema. Salieron muchos mecánicos que se especializaron en ir a quitar las bujías del 5.4 Tritón. Y te lo prometo que les iba con más. Hicieron un billetote. Tú ya sabías que era el güey que tenía la herramienta, le echabas un grito, llegaba a tu taller, se tardaba un par de horitas, te dejaba toda despejada la cabeza y ahora sí te dejaba haciendo una simple afinación que ya había costado como 5 veces más. Y otra vez, lo malo de estos motores es que no eran fallas que tenías chance de que te pase o no. En estos motores les pasaban estas dos fallas a todos los motores, por eso son muy malos. Pero lo más chistoso es, como les dije al principio, con todo y que estos motores eran tan malos, estas trocas fueron las más vendidas todos los años consecutivos. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál me faltó en la lista o cuál sobró de la lista? Ah, y por cierto, cómprate una de las nuevas playeras, motor de ambulancia, turbo de camión, pura diversión.